Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor. Lisa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, profe. ¿Cómo vas con la materia? ¿Tienes alguna pregunta? No por el momento, profe. Vamos a hacer un breve recorrido de qué hemos visto de derivación en las clases anteriores. Entonces, de manera informal, pues dijimos que para que una función de varias variables fuera diferenciable, pues no debía tener picos, dobleces, esquinas, que sea, digamos, que tenga un comportamiento suave para que sea diferenciable. De manera formal, pues debe cumplir con esta definición de límite. De manera informal, podemos pensar en esto para derivadas, para que una función sea derivable. Vimos el concepto de derivada parcial, donde, pues para una función que va de Rn a R, definimos este límite como la derivada parcial de la función con respecto a la variable xj. Entonces, si este límite existe, la derivada parcial pues es igual a este límite, y en términos prácticos pues derivamos la función con respecto a una variable y las demás las pensamos como constantes. Hicimos algunos ejemplos y vimos que podíamos encontrar derivadas de diferentes órdenes, derivadas parciales de segundo, de tercero, derivadas parciales mixtas. Hicimos algunos ejemplos. Dijimos que la derivada de una función iba a ser este arreglo de números, que es que llamamos una matriz, que probablemente ya hayan visto por ahí alguna vez el concepto de matriz. Pero este arreglo rectangular de números, donde tenemos m filas y m columnas, el número de filas está asociado a la función f y este número de entradas que tiene, y el número de columnas pues está asociado con con el número de variables que tome la función. Entonces aquí estamos pensando en que f es una función que va de Rq a Rq, de Rn a Rm. Entonces cada una de estas funciones, f1, f2, vamos a ponerles fj, pues son funciones que van de Rn a R. Y entonces la función f, pues se escribe como esa n-ada, ¿verdad? De funciones. Entonces la derivada es este arreglo rectangular, donde aparecen las derivadas parciales
de cada una de estas funciones f1 hasta fn. Hicimos algunos ejemplos donde calculábamos la matriz de derivadas parciales para algunas funciones. Y vamos a retomar el concepto de gradiente para ver alguna de sus aplicaciones, de la utilidad que tiene. Entonces, mencionamos por ahí, no recuerdo exactamente si fue en la clase del viernes o en la del jueves, pero definimos el gradiente como el vector que se formaba con la derivada de una función que iba de Rn a R. Entonces, para funciones que van de R3 a R, el gradiente que se utiliza, que se denota mediante este triángulo invertido o delta invertido que se conoce como nabla, nabla f, o el gradiente de f, pues va a ser la parcial de f con respecto de x por el vector y más la parcial de f con respecto de y por el vector j más la parcial de f con respecto de z por el vector k. Dijimos que los vectores i, j y k eran vectores unitarios, es decir, de tamaño 1, que van en la dirección de cada uno de los ejes. El vector i está sobre el eje x, el vector j está sobre el eje y el vector k está sobre el eje z. Las coordenadas de i eran 1, 0, 0, las coordenadas de j 0, 1, 0 y las coordenadas de k 0, 0, 1 para una función que está en R3. Si pensamos en funciones que están en R2, el gradiente de f lo podemos escribir como la parcial de f con respecto de x por el vector y, parcial de f, más la parcial de f con respecto de y por el vector j, donde en este caso los vectores i y j, al estar en R2, se escriben i como el vector 1, 0 y j se escribe como el vector 0, 1. Entonces, digamos que se adapta un poco al espacio en el que estén los vectores, la definición de i y de j. Entonces, aquí será 1, 0, 0, acá 0, 1, 0, y acá 0, 0, 1. Esto es parte de lo que habíamos comentado anteriormente. Esto sí ya no es parte de lo que habíamos comentado antes. Esto ya es un poco diferente. O este es un concepto que no habíamos mencionado. Podemos trazar la recta que pasa por un punto. Si tenemos en el espacio algún punto y tenemos este x en R3, tenemos un vector, digamos, estando en este punto podemos definir cualquier dirección hacia donde ustedes quieran y en esa dirección podemos definir una recta. Entonces, la recta que pasa por algún punto pues va a ser una función L que toma valores reales y nos va a arrojar valores reales al evaluarlos en una función que va de R3 en R3. Entonces, podemos tomar una recta, digamos que
va a ser de interés los valores que tomen la función en los puntos de esa recta. Así que vamos a formar vamos a ver cuáles son los valores de una función. Así que si tenemos algún punto en el espacio, por ejemplo, el 2,3,4, y definimos aquí una función, ¿cómo podemos definir aquí una función? Definimos la función f. Bueno, definimos a ver, permítanme un segundo. Ok. Y entonces podemos definir la dirección, la derivada de una función en la dirección de algún vector. Es decir, la derivada de una función que va de R3 a R va a ser la derivada de la función evaluada, digamos, sobre la recta, pero cuando t vale 0.
si es que esto existe, ¿no? Resulta que podemos calcular esa derivada direccional, que es esta, la derivada direccional, utilizando el gradiente. Así que si tenemos que la función f es diferenciable, pues las derivadas direccionales van a existir todas en cualquier dirección, siempre y cuando la función sea derivable en ese punto. Entonces, la derivada direccional en algún punto x, en la dirección de algún vector b, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ser la derivada de f en la dirección de b, va a ser el gradiente de la función y vamos a hacer el producto escalar con el vector b. Es decir, el gradiente de la función, producto escalar con b. Así que esto que está aquí va a ser la derivada direccional en el punto x en la dirección de b. Entonces, aparecen las derivadas parciales de la función. Todos estos ustedes saben que son los del gradiente, evaluadas en el punto x. Y aquí aparecen estos de aquí. Las entradas del vector b. ¿Y eso qué nos da? Por ejemplo, si tenemos una función f de x, y, z igual a x cuadrada, e a la menos y, z, podemos calcular la variación de f por unidad de dirección en la dirección de un vector b en algún punto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues va a ser el gradiente de f y vamos a hacer producto escalar con el vector b. Es decir, ¿cuál es el gradiente de f? Bueno, pues tenemos que calcular el gradiente de f, que es parcial de f con respecto de x más parcial de f con respecto de y. Perdón, aquí me faltó el vector y, aquí va el vector j, más parcial de f con respecto de z por el vector k. Que lo podemos poner así o bien lo podemos poner como entradas de un vector. Esto es exactamente lo mismo. Así que ya sea que escojamos ponerlo de la primera o de la segunda forma, ¿cuál es la parcial de f con respecto de x?
Entonces 2x a la menos yz. Luego x cuadrada menos x cuadrada z bueno, le dejamos arriba la e, aunque tenga el exponente negativo. Y menos x cuadrada y e a la menos y. Entonces, ahora vamos a evaluar el gradiente de f en el punto 1,0, que es el punto que nos están dando. Es decir, para los puntos que tenemos, para las funciones que tenemos aquí, vamos a sustituir 1, 0, 0. Entonces, si sustituimos en la primera entrada, ¿qué nos queda? Ok, nos queda 2 en x. Cero para y. Y 0 para z, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener 2, 0, 0. Y aquí necesitamos el producto escalar con este vector. ¿Cómo queda esto?
Si se acuerdan, ¿no? Que el producto escalar multiplicábamos entrada X por entrada X, entrada Y por entrada Y, entrada Z por entrada Z y sumábamos todo esto. Sería 2 sobre raíz de 3, ¿no? O bueno, 2 por 1 sobre raíz de 3. Vamos a poner aquí las cuentas para que recordemos un poco la definición. Tendríamos 2 por 1 sobre raíz de 3 más 0 por 1 sobre raíz de 3 más 0 por 1 sobre raíz de 3. Entonces nos queda 2 sobre raíz de 3. Y esta sería la variación de f por unidad de longitud en la dirección de ese vector, estando en ese punto. Ahora vamos a cambiar los valores.
Bueno, vamos a cambiar el valor del punto para que hagan ustedes lo mismo. Vamos a utilizar ahora este vector B y ahora vamos a utilizar este punto. Entonces, nuevamente será el gradiente de la función evaluada en el punto, que habrá que cambiar este valor, y ya que tengan eso, hacen el producto interno o el producto escalar de los dos vectores. Háganlo y me dicen qué les da. Así que cuando tengan el valor del gradiente evaluado en el punto, me dicen cuánto dan. Y cambiemos esto de aquí. Y esto de acá. Entonces, con esto vamos a encontrar la derivada direccional de la función en el punto menos 1,2,7 en dirección del vector 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3.
Ok, Brisa, primero los valores de la función, del gradiente de la función en el punto, por favor. Sería 2 por menos 1, menos 2. E a la menos 14. Por el signo negativo. Luego, menos 1 por z que vale 7, entonces menos 7. Ajá. También e a la menos 14, ¿verdad? Porque y y z son positivos. Como quedan afectados por el signo negativo, el exponente debe ser negativo. Entonces, estoy de acuerdo con lo que pones, nada más observando lo del signo. Ok, y ya con este vector podemos hacer el producto escalar con el otro. Entonces, voy a borrar esto de aquí para que pueda escribir el otro vector. Como está más grande, si no, no iba a caber. Entonces sería menos 2